Increíble. Bueno, dice, es claro que cada que le pregunten a Milei por Petro responderá con insultos. No, terrorista asesino no es un insulto. Perdón, terrorista asesino es una descripción. No es un insulto. Un insulto sería, por ejemplo, meterse con la madre de Gustavo Petro. Ustedes ya saben en qué términos. Un insulto sería decir ciertas palabras que no puedo decir aquí porque nos voltean el vivo. Ahora, decir terrorista, asesino, es una descripción que remite a qué cosa, a una verdad histórica, a saber que el señor Gustavo Petro ha pertenecido a un grupo llamado M19 que se dedicaba a practicar el terror, secuestrando, asesinando gente y pactando actos conjuntos con el narcotráfico, también terrorista, en este caso del cártel de Medellín. Camilo Romero, no es un insulto decirle terrorista asesino a un terrorista asesino. En tal caso tendríamos que interpretar que todos los medios de comunicación que utilizan la palabra terrorista o terrorismo o la palabra asesino estarían profiriendo un insulto a alguien cuando realmente lo que están haciendo es describir la acción concreta de un alguien. Bueno, continúa así. En las dos oportunidades anteriores el presidente colombiano ha preferido restarle importancia a esas ofensas. Las palabras de Milei hablan más de él que de Petro. Hoy el gobierno no hablan más de Milei que de Petro, hablan claramente de Petro. Y están poniendo de manifiesto que el señor Petro ha sido un terrorista que perteneció a un grupo de asesinos. Hablan claramente sobre Petro. El señor Milei jamás ha pertenecido a un grupo de gente organizada para matar a otra gente. Quien sí ha participado de un grupo de gente organizada para matar a otra gente ha sido el señor Gustavo Petro. Con lo cual, esto es una frase hecha que no tiene ni siquiera sentido alguno, como todo lo que escribe esta casta política colombiana despreciable, apestosa e inmunda. Bien, sigue así. Hoy el gobierno colombiano está explorando todas las medidas. Pronto se anunciarán decisiones. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que deja en suspenso qué tipo de medidas van a tomar, dentro de las cuales existe la sospecha de que podría estar la medida de retirar la embajada, la representación colombiana en Argentina. Lo cual para los argentinos, la verdad, bajo un gobierno de un guerrillero como Petro, sería un verdadero honor que los cómplices de un guerrillero asesino se vayan de nuestro país. La verdad que sería un cierto honor. Bien, el peor presidente de la historia argentina, Alberto Fernández, quien ya popularmente se ha ganado ese mote, el mote del peor presidente de la historia argentina, toda la Argentina detesta a Alberto Fernández, incluyendo los propios kirchneristas. Esto es una cosa, estimados amigos, que no tiene ningún precedente. Un presidente que es odiado por la oposición, pero también por los propios. Lo odia toda Argentina, Alberto Fernández. Ha salido a defender a Gustavo Petro y lo único que hace es incriminarlo más. Cuando Alberto Fernández tiene que salir a defenderte, es que realmente tu figura está por el suelo. Para que Alberto Fernández te defienda mejor que no te defienda nadie, Petro, mandalo a callar, pedile por favor que borre el tuit. Que borre el tuit. Este es el señor, se los presento, que llevó a la Argentina a un estado de pobreza tremebunda, dejando al 50% de la población debajo de la línea de pobreza y más del 10% de la población debajo de la línea de indigencia. Este sujeto acumuló un 1000% de inflación durante su mandato. Este sujeto destruyó las reservas argentinas. Este sujeto destruyó los ingresos de los argentinos. Y este es el sujeto que sale en su cuenta de Twitter a respaldar al ex guerrillero Gustavo Petro. Dice así: lamento y rechazo categóricamente las declaraciones del presidente Javier Milei, quien ha maltratado al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Mi solidaridad con el presidente del pueblo colombiano. Es absolutamente inadmisible la manera despectiva y descalificadora como el presidente argentino se expresa de presidentes legítimamente elegidos por sus pueblos y que son líderes reconocidos en toda Latinoamérica. A ver, la manera despectiva y descalificadora, otra vez, las cosas deben ser dichas por sus nombres. ¿De qué otra manera podemos llamar a una persona que perteneció al M19? ¿Cómo lo llamamos? ¿Palomita de la Paz? ¿Cómo podemos calificar, para no ser despectivos ni descalificadores, con un miembro de una agrupación organizada para matar gente? ¿Cómo podemos calificarlo? ¿Como miembro de un grupo de Boy Scouts? ¿Como miembro de un grupo de asistencia humanitaria? ¿Como un joven idealista? No, las cosas deben ser dichas por sus nombres. Si Gustavo Petro perteneció al M19, que es una organización terrorista, pues entonces Gustavo Petro fue un terrorista. Y si esa organización terrorista se dedicaba, insisto, a secuestrar gente y a matar gente, pues entonces Gustavo Petro perteneció a un grupo de asesinos. Las cosas deben ser dichas con las palabras exactas. Exactas. Ahora fíjense, fíjense las cosas que le responden a Alberto Fernández. Mira, no las he leído antes de mostrárselas, pero vemos así espontáneamente lo que aparece en orden tal como aparece. Che, imbécil profundo, cuando le dijo nazi a Milei no dijiste nada, chorro en Argentina significa ladrón. Y
Y aquí ponen una captura de Infobae que dice, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó a Javier Milei con Hitler. Claro, ahí no pasaba nada, ahí no había ningún problema. Gustavo Petro podía legítimamente decir que Milei era como Hitler. Aquí dice Marcelo Duclos, decir la verdad es maltratar. Qué chanta que sos, chabón. Chanta significa estafador. Aquí otro, Winston, dice, el colombiano es narco y terrorista. Y vos, choborra y ladrón. Terminá la Conchita. ¿Qué es choborra? Borracho. Pero a ver, acá se ve que Winston no conoce muy bien a Gustavo Petro, porque además de haber sido un terrorista, como efectivamente dice Winston, también era borracho. O sea, no solamente Alberto Fernández al parecer era un borracho, sino que también Gustavo Petro lo es. A ver, acá dice, la peor remisería del país. Pedí un auto a las 7 de la mañana y el chofer que iba a ser un tal Alberto Fernández nunca llegó. Le pongo una estrella porque no se puede poner cero. Alverso, peor presidente de la nación argentina. Miren, todo esto es espontáneo, este es en el orden en que salen en su propio perfil, ¿eh? Usted no tiene ningún tipo de ética o moral para decir que es inadmisible o no. Tal así que estaba de fiesta mientras nosotros no podíamos despedir a nuestros seres queridos fallecidos en pandemia. Claro, el señor Alberto Fernández hacía fiestas en la casa en la que vivía por entonces, la Quinta de Olivos, con sus amigos, con su novia, hacía fiestas que finalmente se filtraban a través de fotos mientras todos estábamos encerrados con el barbijo puestos sin poder salir. A ver, y alguien más aquí le pone, y esto no es despectivo y descalificador, qué fácil es medir con distintas varas. Nuestra Cancillería nunca rompería relaciones por los dichos de Petro, prima los intereses de nuestros pueblos. Otro más, el peor presidente de la historia argentina. Otro, saca a pasear al perro en lugar de tuitear boludeces. Otro, defendiendo terroristas ahora, ladrón Fernández. Otro, qué feo andarse toqueteando con un tipo que usó las armas contra su pueblo. Wow, fatality qué feo andar toqueteando. Andarse toqueteando con un tipo que usó las armas contra su pueblo. Otro, pelotudo insigne. Otro, decirle, los colombianos vienen del café. Otro, dale, Alfredo le pone, estás en doble fila boludeando con el celular. Aquí, mirá, desde Colombia, todos los colombianos apoyamos a Milei. Bueno, fíjense, todo espontáneo, chicos. Odia tanto el pueblo argentino al ladrón Alberto Fernández, al empobrecedor Alberto Fernández, que no le está haciendo un favor saliendo en defensa de Petro. Mejor que se quede callado porque más y más gente se entera que Gustavo Petro fue un terrorista que participó de un grupo de asesinos. Gracias, Alberto Fernández. Bien, vamos a ver qué dijo entonces Javier Milei a este comentario de Gustavo Petro. Vamos a ver qué responde a su vez Milei. Tenemos 5.000 personas, 5.100 personas en vivo. Amigos, déjennos un like, por favor, un me gusta. Con eso podemos llegar a mucha más gente y duplicar nuestra audiencia. Por favor, no te olvides de poner tu like. Bien, esto es lo que le responde entonces Javier Milei. Bien, aquí les dejo algunas cosas que me ha dicho Petro. Choque entre Petro y Milei después de que el presidente colombiano comparara al ultra con Hitler. ¡Pua! Claro, Petro, unilateralmente en este caso, sin haber recibido ningún tipo de opinión, ni de calificativo, ni de referencia por parte de Milei hacia su persona, fue el que inició esta confrontación diciendo que Milei era básicamente una especie de Hitler argentino. Claro, pero entonces ni Alberto Fernández, ni López Obrador, ni los medios hegemónicos de comunicación, nadie salieron a escandalizarse ni a calificar esto como un ataque sin sentido, como una afrenta injusta, nadie salió a decir absolutamente nada. Bien. Miren, vamos a ponerles algunos de estos ejemplos de Petro atacando a Milei. Esto es del 14 de noviembre del 2023. O sea, justo antes de la segunda vuelta, que fue el día 19 de noviembre del año 2023. Bien, o sea, la segunda vuelta que enfrentaba a Milei contra Massa. Gustavo Petro quería influir en las elecciones argentinas y por eso dijo cosas como estas. Miren, en Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo, sino la esperanza de América. Esperanza o barbarie, deciden los argentinos. Un Milei que nos regresa a Pinochet y Videla, o un Massa que puede abrir caminos de esperanza. No tengo dudas, nunca hay que votar por la barbarie y siempre hay que votar por la esperanza. Todo un poeta el guerrillero Petro, todo un poeta el borrachín Petro. Miren, esto es una cosa tremenda porque ¿qué tipo de esperanza podía generar Massa, Sergio Massa, si hacía ya más de un año era el ministro de Economía que había multiplicado la pobreza en Argentina y que había multiplicado la inflación y que además nos dejó una bomba hiperinflacionaria para financiar con emisión monetaria su campaña política, su campaña electoral, multiplicando varias veces la base monetaria argentina? ¿Qué tipo de esperanza podía generar alguien que había hundido a la Argentina en la más absoluta miseria? Gustavo Petro opina en el aire, no tiene idea. Y por otro lado, califica a Milei como un sucedáneo, como un heredero de, atención, Pinochet y Videla.
dos presidentes de facto que accedieron al poder con un golpe de Estado. Ahora, Milei no estaba accediendo al poder con ningún golpe de Estado, estaba accediendo por vías democráticas, consiguiendo además en esa segunda vuelta, tan solo 5 días después de este desastroso tuit del borracho Petro, consiguiendo el 56% de los votos y en términos absolutos el resultado más aplastante de la historia argentina. Bien,